Muy buenos días, un placer para mí estar y formar parte de este curso explicando un poco las cuentas de flujo de los servicios ecosistémicos en términos monetarios. Esa es la tarea que nos aboca hoy. Mi nombre es Johnny Aguilar Madrigal, soy economista del Banco Central de Costa Rica, específicamente del área de estadísticas ambientales. El menú para hoy básicamente será un repaso de los conceptos espaciales y físicos en cuentas de ecosistemas. Es necesario retomar esto un poco para poder explicar la participación de la parte monetaria y qué tiene que hacer un economista con ecosistemas. Espero lo encuentren bastante interesante. La valoración en contabilidad de los ecosistemas, para qué se hace, cómo se hace, en qué se basa. También vamos a hablar sobre las cuentas de flujos de los ecosistemas en términos monetarios, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de teoría y vamos a dedicar un tiempo a desarrollar un ejemplo estilizado muy sencillo, nada más para entender las relaciones entre la parte física y monetaria y además las relaciones entre la parte de oferta de servicios ecosistémicos y el uso de los servicios ecosistémicos en el marco del SKY. Ok, lo primero que tenemos que recordar es la relación entre unidades espaciales en cuentas de los ecosistemas. Vamos a enmarcar nuestro estudio o nuestra contabilidad en lo que el manual llama un área de contabilidad ecosistémica. Esto puede ser delimitado un territorio desde un distrito, un cantón, un país. La idea es que toda la contabilidad que vayamos a hacer, física o monetaria, se enmarque dentro de ese territorio. Y dentro de ese territorio vamos también a tener áreas de contabilidad ecosistémica más pequeñas a las que les vamos a llamar activos ecosistémicos. Esos activos ecosistémicos básicamente es lo que al final de todo el camino de cálculo es lo que vamos a valorar. Y esos activos ecosistémicos están dentro de lo que nosotros vamos a desagregar como tipos de ecosistema. Como podrán ver, todo esto viene desde la parte física. Nosotros tenemos que tener esto listo si queremos hacer valoración antes de entrarle justamente a la parte de flujos en términos monetarios. La lámina anterior, lo que quería decir era más o menos cómo se desagrega la contabilidad en términos de área de contabilidad ecosistémica por tipo de ecosistema y los activos ecosistémicos. Esta que les presento en este momento es algo más amigable, algo más intuitivo, una aplicación rápida a la parte forestal. Si pueden ver, el ejemplo es estilizado. Lo que trata de mostrar es que sobre un mismo territorio se pueden hacer diversos enfoques de análisis y siempre estando en el marco del SKY. El territorio del centro, podemos estar diciendo que es un análisis de tipos de cobertura de la tierra. Entonces, para este ejemplo, tendríamos tierras forestales, tierras urbanas y tierras dedicadas a la agricultura. Y esto es una cuenta. Lo que pasa es que no es una cuenta de servicios ecosistémicos. Esto se enmarca más bien en el manual central de extensión, sin llegar a ser todavía una cuenta de extensión de los ecosistemas. También podríamos enfocar el análisis en el alcance de una cuenta basadas en los recursos. Y sería el mapita que están viendo encerrado en color naranja. Eso significa que el enfoque de la contabilidad en ese momento va a ser arbolito por arbolito. No estamos hablando de interrelaciones o beneficios que se reciban de un tipo de cobertura forestal hacia otro. Y lo que va a valorar acá es el activo que se extrae, que en este caso, para el ejemplo, podemos estar hablando de extracción maderera. El otro ejemplo dentro de esta misma lámina y sobre el mismo territorio es exactamente lo que es basado en ecosistema. Hablamos de que podríamos estar en presencia de 3 tipos de coberturas de la tierra. Sin embargo, también podríamos extender a que son tipos de ecosistemas: tierras forestales, tierras urbanas y tierras agrícolas, donde dentro de cada una de estas tierras hay activos ecosistémicos. Muy bien, vamos a enfocarnos en las tierras forestales, que es la que está encerrado en morado. Esas tierras forestales colindan o limitan con la tierra urbana y con la tierra agrícola. Y estas tierras forestales tienen beneficios, servicios que prestan a los otros tipos de ecosistemas. Por ejemplo, podríamos decir que las tierras forestales ayudan a evitar inundaciones hacia la tierra urbana. Esto es un servicio ecosistémico. Además, también podríamos decir que las tierras forestales hacia la tierra agrícola tienen un beneficio, un servicio ecosistémico de polinizadores.
Entonces, esto es otro enfoque y justamente es este enfoque en el que nos vamos a concentrar en esta parte. Muy bien, algo esquemático. Como les decía, necesariamente tenemos que revisar en la parte física para poder llegarle al final a la parte monetaria. Nosotros partimos como contadores ecosistémicos o ambientales de las cuentas de existencia y esto lo que nos habla básicamente son los cambios en existencias. Estas dos cuentas son la de extensión de los ecosistemas y de la condición de los ecosistemas. Básicamente y en términos generales, lo que nosotros hacemos acá, o lo que el manual hace, es enfocarse en la descripción, las características que encierran esas delimitaciones de esos tipos de ecosistemas que ya hemos clasificado previamente. Esto se conecta con una lógica de flujos de servicios de ecosistemas mediante las características que ya contabilizamos en las primeras dos cuentas y que tienen una influencia sobre la oferta del servicio ecosistémico. En este momento no significa y no estamos diciendo que entre mejor esté el ecosistema hay mayor flujo, hay mayor beneficio, no, pero sí estamos diciendo que hay una relación, todavía no la sabemos, para eso vamos a construir las cuentas, ¿no? Entonces, las cuentas de existencia que se enfocan en las características influyen en la parte de flujos físicos debido a que tienen algún impacto en la oferta de los servicios que los ecosistemas prestan. Luego estos flujos físicos se van a conectar con la parte monetaria. La conexión, vamos a hablar que la conexión es directa, puesto que en la medida de lo posible vamos a valorar las unidades físicas en términos monetarios. Voy a adelantarme un poco a la explicación y voy a hacer una afirmación tal vez que no sea tan obvia, pero al final del día los flujos físicos en su relación con los flujos monetarios, la mayor ventaja de pasar esto a términos monetarios es que la unidad monetaria unifica las unidades de contabilidad que provienen de los flujos físicos. Más adelante vamos a ahondar un poquito más con el ejemplo. Y el último paso, que esto sí se sale un poco de lo que vamos a ver hoy, es la conexión entre esos flujos monetarios y los activos monetarios. Esto es el paso último, ya cuando tenés los flujos listos, lo que haces son estimaciones hacia futuro y traes el valor futuro a presente. Y empezamos a ver los acervos de lo que contamos como sociedad o como economía en este momento. Ok, entonces hablemos de valoración en contabilidad de los ecosistemas. ¿Para qué hacemos valoración? Bueno, como les adelanté, básicamente, y uno de los objetivos primordiales de la contabilidad en términos monetarios es poder comparar diferentes servicios ecosistémicos y activos ecosistémicos, que sean consistentes en las medidas y productos activos registrados en cuentas nacionales. Esto lo que quiere decir es que nosotros no solamente estamos valorando, no solo estamos llegando a un valor del servicio ecosistémico, sino también estamos tratando de que lo que nosotros encontremos se ajuste en forma a lo que la contabilidad nacional ya hace. Y esto es importante porque son dos objetivos igualmente relevantes. Esto es el marco del SCAE y es el corazón de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros no solamente queremos saber cuál es el aporte, sino también que lo que nosotros produzcamos pueda ser incorporado a lo que ya un país o la región que estamos analizando hace para entender cuál es el valor de todo lo que se desarrolla alrededor de la economía y ahora que es influenciada por los ecosistemas o por el medio ambiente. Usa valores de intercambio, que básicamente son los valores de los bienes y servicios, de trabajos activos que se intercambian, de hecho, o podrían intercambiarse por dinero. Esto es importante porque esta es una definición de cuentas nacionales. Entonces, aquí lo que vamos viendo es que entre más la valoración de los flujos de servicios ecosistémicos se asemejen a lo que pasa en cuentas nacionales, es más sencillo hacer el empate entre uno y otro. Y por tanto, desde el SCAE es preferido todas esas valoraciones que permitan parecerse más a lo que ocurre en cuentas nacionales. El ejemplo extremo es que si tenemos cantidad, por ejemplo, de un servicio ecosistémico de extracción, podemos hablar de madera, ¿verdad? Y tenemos precio, eso es lo más parecido que podemos hacer respecto al mercado, ¿ok? Precio por cantidad. Y por supuesto que facilita la descripción de un sistema de precios y cantidades de la economía y el ambiente.
Eso lo que quiere decir es la relación que hay fuera de la frontera del sistema de cuentas nacionales y lo que hay en el ambiente, cómo se alimenta, cuáles son los insumos y cómo esta influencia impacta a las cantidades producidas y al valor. Un poco más de valores de intercambio, básicamente es, como decía anteriormente, son valores de activos. En este caso vamos a hablar de activos ambientales, incluyendo los ecosistemas o los servicios ecosistémicos. Es una medida en el marco del SCAE, es una medida extendida de la riqueza nacional. Estamos tratando de visibilizar la importancia de los servicios ecosistémicos dentro de la economía. Por tanto, resaltar la relevancia de los servicios ecosistémicos. Y estamos tratando de traducir cuáles son y cómo es la contribución de los insumos que vienen desde los ecosistemas hacia las diferentes industrias o actividades económicas. La construcción de indicadores complementarios es la punta más alta de la pirámide en cuanto a producción de estadística, porque esos vamos a saber a partir de eso, de información ya procesada, las medidas de ajuste del ingreso nacional por degradación, por ejemplo. ¿Cuánto nosotros necesitamos ajustar la extracción para mantener el nivel de extracción de X o Y servicio ecosistémico o activo ecosistémico, por ejemplo? Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a decir y meditar un momento sobre esto que les voy a contar ahora. ¿Qué sí y qué no? ¿Qué sí hace la contabilización de ecosistemas y qué no hace? En términos rápidos. Ok, las cuentas proporcionan un marco coherente para la recopilación y organización de datos relevantes y pueden apoyar a la comprensión de los vínculos micro-macro en la economía y la evolución de los cambios a lo largo del tiempo. Básicamente, nos ayudan a ver si estamos cumpliendo con un desarrollo sostenible, si el nivel de producción es sostenible en el tiempo, si estamos agotando los recursos y los servicios ecosistémicos o los beneficios no se pueden mantener en el tiempo, si estamos sacrificando bienestar futuro por bienestar actual. Eso es lo que trata básicamente de hacer la contabilidad en términos monetarios. Ahora, ¿qué no hace los valores monetarios? Pues no pueden reflejar un valor completo o integral de la naturaleza. Los valores monetarios tampoco son apropiados para su uso en todos los contextos de toma de decisiones. Traducción. Nosotros no estamos tratando de valorar el ecosistema. Eso no hace las cuentas. Estamos tratando de valorar el servicio que presta el ecosistema a la economía. Y eso sí es lo que en buena medida trata de hacer el manual. Nosotros al final de la valoración no somos capaces de decir el ecosistema vale tantos dólares. No, nosotros lo que podemos decir es que el servicio ecosistémico prestado por el ecosistema tiene una relevancia de tantos dólares dentro de la actividad económica, o vale tanto el servicio, no el ecosistema. Eso es importante reconocerlo desde el principio. Ok, ¿y en qué se enfoca? Que es la siguiente lámina. Valoración de la contabilidad, ¿en qué se enfoca? En general podemos decir que la valoración, no solamente en términos ambientales, es la definición o toma en cuenta la definición y el alcance de los bienes, servicios y activos incluidos. Y por supuesto, el concepto de valoración que se use. Esto es la técnica que se emplee. Como les adelantaba, en términos del manual, aquellas técnicas que se acerquen más al P por Q, a los precios de mercado, son preferidas. Es un concepto aplicado del valor de intercambio, que es el mismo concepto del sistema de cuentas nacionales, o eso es lo que se aspira. Claramente, muchas de las cosas que ocurren en los ecosistemas y de lo que la sociedad se beneficia mediante servicios ecosistémicos no tienen mercado. Por eso es que se empiezan a utilizar algunas técnicas de valoración. Muy bien, hablemos un poco de las transacciones dentro del sistema de cuentas nacionales y hagamos una comparación con el SCAE, con el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica. Entonces, básicamente tenemos un registro de transacciones en el manual del Sistema de Cuentas Nacionales, que si tenemos precios de mercados observados, estamos felices. Eso es lo que hace directo el SCN y es en lo que en su mayoría desarrolla. Sin embargo, el SCN también a veces ocurre que no hay precios de mercado observado. Entonces tenemos dos decisiones que tomar. Si no hay, entonces tenemos que calcular los precios de mercado de artículos semejantes o apoyarnos en eso para calcular el precio de lo que no tiene mercado.
Y otra alternativa son los precios derivados de lo que costaría producirlos. Y en eso es lo que el manual define como de cuentas nacionales bienes públicos. Veamos una analogía con la parte ambiental. Hablemos del SCAE, contabilidad de los ecosistemas. Entonces, tenemos transacciones de activos, ¿sí? ¿Tenemos precios de mercados observados? Sí. Ok, perfecto. No hay que hacer mucha más valoración. Nada más tenemos que tener cuidado a la hora de desagregar un poco cuál es la participación efectiva del servicio. Podemos hablar venta de terrenos, por ejemplo. Eso tiene un mercado y tiene precio. Y hay extensión. Entonces, básicamente los precios por la cantidad. ¿Qué pasa si no hay precios de mercado observados? Bueno, tenemos que calcular cuál es el costo de reemplazo. ¿Cuánto costaría poner un rompeolas si el rompeolas natural que está en la costa desaparece? Entonces, ese es el valor del servicio ecosistémico que está prestando. En la parte de activos, tendríamos que traer al valor presente descontado los rendimientos futuros esperados, que era lo que les contaba anteriormente. Esos son los activos ecosistémicos. Básicamente, eso es muy sencillo de ver si pensamos en plantaciones forestales, que no son extraíbles ahora, pero que tienen una vida de 35 años para madurar. ¿Cuánto valen ahora? Traerlo a valor presente. Por supuesto que para eso necesitamos tasa de descuento y vida útil de cuánto es lo que podemos esperar. También el petróleo es otro, sin embargo, el petróleo cae más en la parte de manual central y no la parte de servicios ecosistémicos. Pero básicamente eso es la idea de la valoración presente descontada. Muy bien. Cuenta de flujos de servicios ecosistémicos en términos monetarios. 3 puntos importantes a reconocer. Sigue la estructura de los cuadros de oferta y utilización de la parte física. Estamos amarrados con ellos. Tenemos que desarrollar primero eso para tratar de llegar a la parte física. Si queremos analizarlo desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, el enfoque de la evaluación aplicado en la contabilidad no proporciona una medida completa de valor de naturaleza. Ya lo subrayamos bastante. Nosotros no estamos calculando cuánto vale la naturaleza per se, no, es más bien los servicios que presta esa naturaleza a la economía. Existe una amplia gama de métodos de valoración que han desarrollado, pero no todos son adecuados. De hecho, los que más se alejen del precio de mercado o una técnica de precio de mercado son menos preferidos. Esto siempre hablando del contexto contable de la parte monetaria dentro del SCAE. Veamos un ejemplo estilizado comparando lo que pasa en cuentas nacionales y lo que pasa en el manual de ecosistemas. Hablamos de valoración a la izquierda, valoración de servicios de capital. Muy bien. Entonces, tenemos una persona que tiene dinero y necesita una casa y tenemos otra persona que tiene una casa para alquilar disponible. Entonces, la transacción simplemente es el señor que tiene dinero le paga al señor que tiene la casa. El señor que quiere la casa queda feliz y el señor que alquiló la casa básicamente va a tener una utilidad, una riqueza. Esa producción se va a medir por el valor de los alquileres, pero de los alquileres hay que restarle los costos directos y ahí tenemos servicios de capital. Los servicios de capital hay que restarle otros costos y ahí vamos a llegar al excedente bruto de explotación, que es una medida dentro del sistema de cuentas nacionales. Pasémonos a la parte ambiental, a la parte de servicios ecosistémicos, que no es tan directa, pero sigue una lógica bastante semejante. Nada más hay que tener cuidado en las sutiles diferencias. Pensemos en polinizadores. Los polinizadores prestan un servicio ecosistémico a la agricultura y por eso es que la agricultura tiene productos, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos al producto, y no antes, cuando ya llegamos al producto, tenemos una situación semejante a la que describimos entre el alquiler y la persona que necesitaba una casa. Lo que pasa es que la sociedad paga por ese producto agrícola, obtiene el producto y el productor obtiene el dinero. ¿Qué sucede? Que el productor tiene que pagar a empleados, tiene que pagar inversión, tiene que pagar capital, y entonces, si hacemos ingeniería inversa y sumamos lo que él tiene que pagar, también es razones por las cuales el producto se da. Entonces, el producto, en este caso la manzana, no surge directamente por una cuestión ambiental. Hay una participación del hombre, del productor, para que este producto se dé a la escala que está necesitando. Entonces, en este caso,
el valor de salida menos los costos directos de operación de insumos asociados nos da el valor del servicio ecosistémico. Es importante, la valoración se enfoca en la contribución del activo ecosistémico y no el beneficio. Hacia abajo podrán ver que el valor de la manzana es mayor que el valor del servicio ecosistémico. Y si nosotros restamos todos los otros factores de producción y dejamos solamente el servicio ecosistémico, ese es el aporte, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vemos que no es el valor del ecosistema, sino del aporte a esa producción. Entonces, por eso el dibujito de la manzana reduciéndose hasta llegar a una parte que, en términos ilustrativos, es lo que se quiere mostrar, ¿verdad? El servicio ecosistémico no es toda la manzana, pero sin duda alguna, sin el servicio ecosistémico no se puede producir ni una manzana. Esto es lo que en términos de esquemáticos dije anteriormente. El SKY manual central está entre dos mundos, entre el manual de cuentas nacionales y el manual de cuentas ecosistémicas, que es el que estamos analizando hoy. Pero sucede también que el manual de cuentas ecosistémicas no solamente toca a la parte del manual marco central del SKY, sino que también toca parte del sistema de cuentas nacionales. Entonces vamos a hablar de bienes o activos ecosistémicos y servicios ecosistémicos que están dentro o fuera de la frontera del sistema de cuentas nacionales. Entonces, podemos encontrar bosque, carbono, madera, que es el recuadro rojo que está, digamos, en los tres mundos. Y eso es importante reconocer, porque aquellos que se encuentren dentro de la frontera del SCN, de cuentas nacionales, pues van a tener una valoración más sencilla, porque vamos a encontrar precios y cantidades. Pero aquellos que se alejen de la frontera del SCN van a ser más complicados de valorar. Podemos entenderlo, como les dije, en la parte forestal con la madera. Esto sería algo que está en cuentas nacionales. Y hay cosas que definitivamente no están, como sobre todo los servicios culturales. ¿Cuánto aporta, digamos, en belleza escénica que el mismo bosque del que vamos a extraer madera no se extraiga, sino cuánto vale eso, cuánto vale esa satisfacción? Eso definitivamente no está en la frontera de cuentas nacionales y hay que aplicarle algún tipo de valoración. Muy bien, entonces, esquemáticamente, vamos a hablar de los flujos de servicios ecosistémicos como insumo para la producción de bienes y servicios. Ya en esta altura debemos estar claros de lo que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de valoración de ecosistemas, estamos tratando de ver el aporte del ecosistema a la producción económica mediante un servicio ecosistémico. Ok, la primera pregunta que hay que hacerse, ¿está o no está dentro de la frontera del SCN? Sí, perfecto. Entonces se registra como un producto de activo ecosistémico y un insumo de unidad económica, ¿sí? El uso de ese servicio se va a alocar en alguna actividad económica, perdón, a alguna unidad económica, gobierno, hogares, alguna industria, etcétera. Además, implica desagregar los valores de los bienes y servicios para revelar, la contribución del ecosistema. El ejemplo de la manzanita, ¿no? Llegar casi que al tallo, o de repente es más cercano a toda la manzana, pero hay que averiguar cuánto es el aporte. Los valores de los servicios ecosistémicos están implícitamente incorporados a los valores de bienes y servicios del SCN. Si está dentro de la frontera, es de nuevo el ejemplo de la manzanita. Ahí tiene que haber un aporte del servicio ecosistémico definitivamente, más no necesariamente es todo la manzanita o no necesariamente es cero en la manzanita. Hay que entender cuánto es el aporte, y eso es cuando estamos dentro de la frontera. Si no está dentro de la frontera, ok, tal vez ahí el trabajo no es tan sencillo, no es tan directo, porque necesitamos determinar los precios que se cobrarían si existiera un mercado. ¿Se acuerdan el primer esquema donde necesitábamos ver cuánto costaba producirlo? Bueno, de esto se trata. Si no está en el mercado, ¿cuánto cuesta producirlo en un mercado? Estimar los costos para obtener una unidad económica para asegurar el beneficio, muy asociado con lo anterior. Y por último, evaluar la pérdida del beneficio. ¿Qué pasa si el aporte de los polinizadores se quita o disminuye? ¿Cuánto es el impacto dentro de la producción? Entonces, no solamente estamos evaluando pérdida total, sino también disminuciones eventualmente. Vamos con un ejemplo, considero yo muy intuitivo, muy fácil para entender las relaciones que he tratado de explicarles entre la parte física y la parte monetaria,
pero también la relación entre oferta y uso, tanto físico como monetario, y las pequeñas diferencias, las pequeñas grandes diferencias que existen. Entonces, básicamente esta es la forma de una cuenta de oferta y utilización en términos monetarios de servicios ecosistémicos. Los que estén familiarizados con el sistema de cuentas nacionales entenderán o les será familiar este esquema, ¿no? En donde tenemos oferta en la parte superior y uso en la parte inferior. ¿Qué sucede y cuáles son los elementos nuevos dentro de estas partes de oferta y uso? Que vamos a desagregar la oferta por tipo de ecosistema, ¿verdad? Eso no existe en cuentas nacionales. El tipo de ecosistema, el ejemplo que hice de la área de contabilidad ecosistémica del principio, aquí tiene relevancia fundamental para poder poner esto en números ordenados. Entonces, esos tipos de ecosistemas van a aportar, van a ofrecer servicios ecosistémicos que se van a registrar en las celdas que se muestran. Y por supuesto que esas ofertas van a tener un usuario, y ese usuario va a ser una unidad económica seleccionada, como les decía, puede ser industrias seleccionadas, qué sé yo, agricultura o silvicultura, no sé, energía, etcétera, pero también van a haber algunas medidas, o en alguna medida van a haber otros ecosistemas que usen intermedio de lo que ofrece el ecosistema, usos intermedios, que también están reflejados en la parte de uso. Por favor, fíjense en la última línea de cada uno de los cuadros, que dice oferta total y uso total. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque es una diferencia respecto a la forma física, que es este que les presento en este momento. Acabo de pasar de la parte monetaria en la filmina anterior a la parte física en esta filmina. ¿Cuáles son las mayores diferencias? Pues que hay una columna más de unidad de medida y hay una fila menos, que es la oferta del uso total. ¿Y por qué es esto? Pensemos un momento. Bueno, pues precisamente por lo que había contado en el principio. Nosotros no podemos sumar en términos físicos metros cúbicos de madera, toneladas de CO2, número de visitantes. Eso no se puede hacer, no tienen la misma unidad. Entonces necesitamos una columna que nos diga en qué unidad estamos contabilizando las cosas en la parte física. Y como consecuencia no podemos tener un renglón de sumatoria por la misma razón, ¿cierto? Es bastante intuitivo. Entonces, de nuevo en el ejemplo, aquí vamos a desarrollar un ejemplo súper rápido de lo que está pasando en la parte física. Como podrán ver, la unidad monetaria, o la unidad de medida física varía para cada uno de los servicios que estamos viendo en la primera columna de la parte de la oferta. ¿Ok? Tenemos toneladas, metros cúbicos, toneladas de CO2, número de visitantes, y estamos desagregando por tipo de ecosistema, que para el ejemplo vamos a desarrollar simplemente dos: el bosque y los cultivos. Entonces, lo que está diciendo el cuadro es que en la parte del tipo de ecosistema de cultivos se están produciendo 150 toneladas, en este caso, de algún tipo de cultivo. Podemos seguir con las manzanas, 150 toneladas de manzana. Muy bien. ¿Y eso qué pasa con eso? Bueno, resulta que en la parte de uso, el sector industria, agricultura, está utilizando esos 150 toneladas como insumo para su producción. Y análogamente, el bosque, el tipo de ecosistema de bosque, está ofertando 140 metros cúbicos de madera. Y eso lo está utilizando la silvicultura para la producción. Y así para cada uno de los servicios ecosistémicos que estamos planteando en el ejemplo. Aquí estamos hablando de fijación de CO2, fijación de almacenamiento de carbono, perdón, que lo está utilizando el gobierno. Estamos manejando el supuesto de que todos los bosques son de propiedad del gobierno, entonces el gobierno es el que utiliza eso para hacer una regulación en el clima. Lo mismo los visitantes, son 1.500 visitantes como tipo de ecosistema dentro del bosque que visitan en términos de recreación, y eso, como todas las coberturas boscosas son parques nacionales, ese es el supuesto, pues el uso también es del gobierno. Muy bien, esta es la relación física de oferta y uso. Aquí no hay nada todavía monetario. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, apoyados en los precios de mercado, o lo que semeja a precios de mercado, hacemos la conexión entre la parte física y la parte monetaria. En esta filmina que acabo de pasar, estamos estableciendo esa conexión. La anterior era
puramente física la relación oferta-uso. Aquí, para ejemplo, para ejemplificar lo que nosotros tenemos que hacer en el trayecto de esta valoración, estamos comparando oferta física con oferta monetaria. Y también es muy intuitivo. Tenemos, por ejemplo, los 150 toneladas de cultivos de manzanas del ejemplo físico. Tenemos un precio de mercado de ese cultivo, lo multiplicamos y tenemos la oferta en términos monetarios del servicio ecosistémico de aprovisionamiento de cultivos dentro de tierras desarrolladas para el cultivo, que es utilizado por el tipo de ecosistema de cultivos. Muy bien. Y eso ocurre para cada una de las medidas físicas que hemos desarrollado en el ejemplo anterior. Multiplicamos precio por cantidad y vamos alocando cada una de las cosas de la misma manera en que pasa en la parte física. Entonces, como podrán ver, el ejemplo es muy sencillo. Voy a matizarlo un poquito con una explicación adicional. Esta es la parte de uso físico, que básicamente hace lo mismo, toma la parte física y empieza a distribuir en términos monetarios en donde sea pertinente, para al final tener esta oferta y uso monetario. Tenemos el tipo de ecosistema en la parte de la oferta. Entonces, en este caso, el oferente por tipo de ecosistema, que son bosques y cultivos, ofrece, en el caso del bosque, servicios de provisión, de servicios de madera, de aprovisionamiento de madera, de servicios globales de regulación del clima y de servicios relacionados con la recreación. Ese tipo de ecosistema oferta un total de 19.650, hablemos de dólares para hacerlo sencillo, de dólares. El tipo de ecosistema de cultivos o de tierras dedicadas al cultivo oferta 11.250 dólares de un servicio de provisión de cultivos, para un total de lo mismo, de 12.250. Hacemos las sumas verticales y horizontales y nos da que lo ofertado en términos monetarios es 30.900 dólares. ¿Qué sucede? Ya distribuimos esto mismo dentro del uso y podemos decir que en el caso del uso, el uso monetario, las industrias seleccionadas, en este caso la agricultura, utiliza 11.250 en servicios de provisión de cultivos y la silvicultura 8.400 en servicios de provisión de madera. Muy bien. Al final, lo que podemos hacer con estos cuadros es llegar a la identidad deseada de oferta y utilización, en el cual la oferta es igual a la utilización. Y esto lo podemos hacer porque ya valoramos en términos de precios por cantidad, en este caso, y cosa que no podemos hacer en la parte de física, ¿no? Pues bien, antes de entrar al resumen de lo que hemos visto, es importante decir que el ejemplo anterior tiene que matizarse, ¿verdad? Esto es un ejemplo sencillo. ¿Cómo se puede complicar esto? Bueno, cuando no tenemos precios de mercado y hay que utilizar otro tipo de valoración. Desde algo, costos de viaje, por ejemplo, pensando en cuestiones de cultura, cuestiones de recreación. Podemos también pensar en la renta del recurso, que es básicamente a partir de lo que tenemos registrado en cuentas nacionales, quitar todo lo que tenga que ver con excedente de explotación, perdón, con maquinaria, equipo, inversión y llegar simplemente al resto, y ese resto nos va a dar el aporte. Técnicas hay muchas, el manual explica muy bien cada una de ellas, pero lo importante es entender que nosotros como contadores ambientales y de servicios ecosistémicos tenemos que tener como meta, como objetivo, hacerlo sencillo en la medida de lo posible para poder empatar con las cuentas nacionales y poder realmente establecer una relación en lo que tenga que ver con economía y servicios ecosistémicos, ¿sí? Importante decir, a veces que un tipo de ecosistema oferte un servicio de ecosistema no significa que todo el valor va a ir destinado a una sola unidad económica. Puede ser que el valor o inclusive la parte física se distribuya en varias unidades económicas, hogares, gobierno, y la suma de eso, el uso de eso, la suma de esos usos de la oferta. Entonces, total. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces,
En resumen, que es la filmina que les presento en este momento, se hace valoración de servicios ecosistémicos, no del ecosistema. Para ahorrarnos un poco la discusión de si nosotros estamos poniéndole un precio a la naturaleza. Eso no lo estamos haciendo. No es el objetivo ni es el espíritu del manual. La contabilidad del capital natural se prefiere las valoraciones que se asemejen más a precios de mercado en la medida de lo posible, ¿verdad? Entendemos que esto va a ser más sencillo entre más cerca estén los servicios ecosistémicos de la frontera del SCN. La parte monetaria está en función de la parte física totalmente. Nosotros no podemos construir desde un punto de vista ecosistémico de valoración la parte monetaria sin tener un respaldo de lo ofertado y de lo usado en la parte física. Los flujos monetarios se contabilizan en cuadros de oferta y de utilización, como lo vimos anteriormente, y esto tiene que darnos oferta igual utilización, que es de las identidades fundamentales dentro de el sistema de cuentas nacionales, y la parte monetaria del SCAE en términos de ecosistemas no escapa a esto tampoco. Sería todo de mi parte. Es un repaso rápido, es una introducción a todo el mundo de contabilidad ambiental en términos monetarios y valoración. Hay muchos detalles que se deben desarrollar. Sin embargo, esto me parece que cumple con el objetivo de dar una perspectiva de lo que se está haciendo, sobre todo de lo que se hace y de lo que no se hace, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, cuál es el espíritu de lo que se quiere hacer dentro del manual y de la contabilidad ambiental y de servicios ecosistémicos? Y ahí tienen mi contacto. Cualquier duda, por favor, escríbanme. Yo, en la medida de lo posible y lo más rápido que pueda, les contestaré. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Hasta luego.